Ahora mismo el salario mínimo interprofesional está en 1.100 euros al mes, ¿vale? Eh, Complejo. Es decir, alquilar a alguien que no tenga un salario significativamente superior a esto, ¿eh? Es complejo y es muy arriesgado. A continuación voy a entrevistar a Javier Morillas, quien para mí es, sin duda, uno de los mejores abogados especializados en desahucios. Si te interesa la inversión inmobiliaria, estás obligado casi sí o sí a ver esta entrevista. A continuación. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy buenos días, ¿qué tal? Oye, yo te conocí, aunque nuestra relación online venía de más lejos, yo te conocí en 2017, te conocí físicamente, cuando iba a publicar un post, un artículo en el blog de Subastanomics, presentándote y te presenté como el verdugo de Ocupas. Fuiste mucho más prudente que eso, ¿eh? Que son cosas que siempre agradece tu audiencia, porque primero me encargaste un par de asuntillos en Leganés, ¿eh? Y luego ya efectivamente fue cuando me presentaste públicamente. ¿Eh? Sí, 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 pero lo recuerdo muy bien, sí, sí, sí. Pero oye, una cosa, desde entonces, a ver, tú siempre has sido muy aficionado a los desahucios, pero veo que tu negocio ha crecido un montón y que de hecho, pues desde hace un par de años, yo creo que a raíz de la pandemia o algo así, eh, llegaste a llevar los desahucios de aseguradoras de estas tipo seguro del alquiler y tal, que aseguran alquileres y que de vez en cuando los inquilinos dejan de pagar y ahí tienes que entrar tú en acción. Cuéntanos Bueno, cómo ha sido eso. pues, pues efectivamente, a raíz de la pandemia ha habido un auténtico disparate en el aumento del número de desahucios, ¿eh? Sobre todo de desahucios por impago de renta. Las ocupaciones estaban disparadas hacía tiempo, ¿eh? Y efectivamente, ahora mismo, además de mis clientes habituales y de otros nuevos que van entrando, estoy llevando a renta garantizada, ¿eh? Y estoy llevando a tres aseguradoras que fíjate tú lo que son las cosas. Habían rechazado mis condiciones, dos de ellas, 4 o 5 años antes, ¿eh? Pero terminaron volviendo en octubre del 21, yo creo, a decirme que aceptaban mis condiciones que me habían rechazado 4 o 5 años Mm. antes, porque la situación se les había ido de las manos. Sí, 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 sí. Pero una cosa, a ver, Otra cosa, ¿eh? pero cuéntame una cosa, con tantas ramas que tiene el derecho, ¿tanto te gustan los desahucios? Sí, o sea, me gustan los desahucios por dos razones, ¿vale? La primera, y es el 90% de lo que hago, porque cuando estás defendiendo al propietario en un desahucio, digamos que haces la justicia tridimensional, ¿vale? Normalmente la justicia pues, son papeles, es dinero, son dos dimensiones, ¿vale? Pero hay dos casos en los que conviertes la justicia en algo que se ve, se palpa y se toca. Uno son los desahucios, ¿eh? Y otro es meter gente en la cárcel, vaya. Entonces, efectivamente, me gustan los desahucios porque digamos que hace una justicia que se ve y se toca. Luego, por supuesto, está el lado oscuro, ¿eh? Cuando estoy defendiendo al Ocupa, y algunas veces me pasa, lo que estás haciendo es una injusticia que se ve y se toca también, ¿vale? Digamos que lo disfruto en toda su extensión, particularmente, por supuesto, cuando se puede ayudar a hacer una justicia de verdad. Pero es que además en tu caso, a ver, yo he ido a muchísimos desalojos. Llevo, ya sabes, 30 años en este negocio. Y algunas veces he tenido que contratar abogados cuando las cosas en el procedimiento judicial de hipotecario pues se han liado. Pero luego, pero luego lo que es el desalojo siempre he ido yo solo. Es decir, el abogado se ha quedado en su despacho y lo que es el desalojo se ha ido yo solo. Sin embargo, en todos los procedimientos que me has llevado tú,
tú has asistido al hecho del desalojo, al lanzamiento del Ocupa. A ver, la realidad es que procesalmente el abogado no pinta nada en el desahucio, ¿vale? En el momento del lanzamiento. O sea, procesalmente el abogado allí no pinta nada. Si no es el propio justiciable, el que puede pintar en su lugar es el procurador, ¿vale? Yo tengo la costumbre de ir a todos los que me permite la agenda. ¿Eh? ¿Por qué? Porque me gusta desahuciar, me gusta el hecho de desahuciar. Y lamentablemente, pues de un par de años a esta parte, la agenda me permite ir a muy pocos. De todas formas, Aún también te así. voy a decir una cosa. Yo que siempre había ido solo, a raíz de tantos que has asistido tú, tantos lanzamientos de Sí, Ocupas que has asistido tú, me he sí. como acostumbrado. Y además es que he visto que muchas veces el lanzamiento ha estado a punto de suspenderse y ha sido tu presencia ahí y cuatro cosas que le has dicho a los de la comisión judicial, que si llamen a la secretaria, que si hagan no sé qué, que tal, y lo has salvado. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso en el que no sé si te acuerdas tú, un gitano que decía a su hija que estaba a punto de morir, estoy a punto de morir, le queda un hilo de vida, por Dios, no lo Ya, saquen ya, ya, así. sí, Y sí, tú sí. dijiste, El pues si está a Valencia. punto de morir, que venga la ambulancia y que muera en el hospital, que no se vaya a morir aquí. Y eso salvó el lanzamiento porque realmente no solo no estaba a punto de morir, sino que salió andando de la casa. Bueno, y con el oxígeno a cuestas y con aquel perrillo que tenían, que se iba ya el perrillo directamente al otro portal donde habían ocupado otra vivienda. Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo, o sea, lo recuerdo vívidamente. Vamos a ver, cuando has asistido a muchos lanzamientos y tienes conocimiento por profesión del funcionamiento procesal de las cosas, digamos que se pueden hacer bastantes cosas pues que ayuden, ¿no? Y que ayude un poco a que la asistencia del abogado al lanzamiento tenga valor añadido. ¿Eh? Dicho esto, lamentablemente las vistas siempre tienen preferencia porque al cliente en primer lugar donde hay que ir a defenderle es al juzgado. Ya te digo que no puedo ir a tantos lanzamientos como querría o como me gustaría. Ahora mismo, por ejemplo, en este año 2023 he podido asistir a 3 solamente en lo que llevamos de año, pero luego es cierto. O sea, es decir, vamos a ver, tienes determinadas comisiones judiciales, alguna muy concreta en Madrid capital y bastantes en la provincia, según en qué partidos judiciales, pues que están en poner muchísimas pegas de muy escaso fundamento, con tal de evitarse problemas. En este caso está claro que se ofrece lógicamente un valor añadido. Yo desde luego lo ofrezco siempre que puedo porque sé cómo son las cosas. Tampoco te voy a mentir. Una de las razones también por las que intento ir a todos los que puedo es porque en mi modelo de negocio se acabó el lanzamiento, se acabó el procedimiento, slot libre, espacio mental libre, esto ya está finalizado y cobrado y por lo tanto el primer interesado en que se celebre el lanzamiento soy yo, evidentemente. Bueno, el primero no, el segundo, ¿vale? Es verdad. Pero el primero a mis efectos, ¿eh? Entonces, efectivamente, yo lo que no quiero es que se tenga que repetir. Yo lo que no quiero es darle pie al que está ahí dentro de la vivienda a que me pueda montar un incidente de tercer ocupante que me genere más trabajo. O ahora un incidente de vulnerabilidad que lo monta de la noche a la mañana y que se me empantane un tema que ya está para resolver 3, 4 o 5 meses más. Esta es la cuestión. Al final
como tantas otras cosas que uno hacía por gusto o por conveniencia, pues al final la única manera de racionalizar esto y de ir a los lanzamientos donde realmente soy necesario o donde realmente el cliente me puede necesitar, pues terminará siendo cobrándolos. Sencillamente, pero de momento no es el caso y sigo acudiendo a todos los que me permite la agenda, a pesar de que no son ni mucho menos tantos como me gustaría. Bueno, cuando haya que Es una cosa. pagarlos, cuando haya que pagar tu asistencia, se pagará y todos contentos. Oye, vamos a entrar en materia de ocupas. Bien. Diferencia entre usurpación y allanamiento de morada. A ver, vamos a ver. La usurpación protege toda la propiedad de cualquier inmueble, ¿vale? El allanamiento de morada lo que protege es la inviolabilidad del domicilio, ¿vale? Es decir, del lugar en el que habitualmente habitas y o donde habitualmente se te localiza y desarrollas tu vida. ¿Vale? Por lo tanto, la inviolabilidad del domicilio, el allanamiento de morada está mucho más restringido. La usurpación te sirve para cualquier bien inmueble que tengas por ahí, el allanamiento de morada únicamente para algunos bienes inmuebles muy concretos. Seas o no el propietario, se puede allanar, por supuesto, la morada de un arrendatario, de un inquilino, o de un usuario, de lo que sea. Lo importante es que sea el domicilio. Vale, vamos a ver esta situación. Me voy de fin de semana, estoy en mi casa, me voy de puente, por ejemplo, ahora Semana Santa me voy el miércoles y vuelvo el domingo de resurrección. Y me encuentro la casa llena de ocupas. ¿Eso es allanamiento de morada o ha sido usurpación? Eso es allanamiento de morada. Pero han pasado 4 días. Eso es Han pasado 4 días. Yo me he ido el miércoles y he vuelto el domingo. Llamo a la policía. ¿Qué sucede? Lo primero es el tema de los días. ¿Vale? Lo primero es el tema de los días. Y aquí me voy a extender porque va a ser un tema vamos, me sospecho que va a salir varias veces. El tema de los días es mentira. El tema de los días es un mito, ¿vale? Y es un mito creado por lo siguiente. En España es un país en el cual las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad del Estado, son enormemente populares, ¿vale? Y sin embargo, las fuerzas de seguridad del Estado, en materia de ocupación, pues es que muchísimas veces resulta que no pueden o se ven imposibilitadas y en algunas ocasiones no quieren dar respuesta, ¿vale? Por lo tanto, la prensa, para proteger la imagen de las fuerzas de seguridad del Estado, pues se ha inventado estos sucesivos bulos de las 48 horas, de las 72 horas, que no figuran en legislación alguna, ¿vale? Bien, volviendo a tu ejemplo, eso es tu domicilio, ¿vale? Y además, pues tú tienes una cantidad de prueba abrumadora de que eso es tu domicilio. Tienes tus consumos, tus facturas, tu empadronamiento, tu correspondencia bancaria y de todo tipo. Por lo tanto, eso es tu domicilio. La policía, tú vas a llamar a la policía y la actuación de la policía, bueno, va a depender primero del factor de cómo evalúen ellos mismos la situación en el momento y de qué credibilidad le den a una parte o a otra, de los propios ocupantes. Si los propios ocupantes particularmente tienen un niño, pues la actuación policial puede complicarse bastante, y de las ganas de trabajar que tengan y de las pruebas que en ese momento tú puedas aportar y que de alguna manera le dé a la policía indicios,
Vale, la policía no evalúa prueba, la policía, digamos que lo que puede coger son indicios de delito, ¿vale? En el caso ideal y lógico, esos ocupas de ahí salen detenidos, ¿vale? Factores que pueden impedir la detención. Primero, no tienes suficientes indicios que poner a disposición de la policía en ese momento, ¿eh? Segundo, hay un niño, lo cual complica cualquier situación de detención policial. Bueno, y en ese caso, pues lo que estás básicamente condenado es irte al juzgado de guardia con todo tu paquete de pruebas, y de ahí generalmente vas a salir con un auto inmediato de cautelares y de detención, ¿vale? En todo caso, si eso razonablemente es tu domicilio y si puedes aportar indicios, pruebas razonables de que eso es tu domicilio, la posesión la vas a recuperar. Vale, era mi domicilio, pero ahora vamos a hablar de el chalet que tengo en la sierra, al que voy los fines de semana y en el que paso un par de meses cada verano. En ese caso, ¿seguiría Vamos siendo a ver. allanamiento de morada? Es morada por Vamos a ver. temporadas, pero ¿seguiría considerándose allanamiento de morada? Esta pregunta que haces estuvo bastante tiempo en duda. El Tribunal Supremo se terminó pronunciando en 2020. Si efectivamente esto es tu morada, ¿vale? Esto es una morada, este domicilio vacacional, bueno, pues efectivamente se considera una extensión de tu privacidad, ¿vale? Y ahí ya el problema que tienes para una actuación inmediata, más del juzgado que de la policía, es la cantidad de prueba que seas capaz de aportar de que efectivamente eso, digamos que es una extensión de tu privacidad y que por lo tanto es tu domicilio, que es mucho más difícil que cuando es el domicilio habitual. Pero ¿Eh? estás hablando de prueba, es decir, ya te estás yendo al juzgado. Ya me estoy Yo me yendo. refiero a, en ese momento, el policía, que está cabreado porque esa noche no se ha follado a su mujer, que a lo mejor está de mala leche porque ya ha gastado todas las vacaciones y ya tiene que trabajar 4 meses seguidos. Y, es decir, tiene que decidir si deja a los ocupas en el chaletaco, bañándose en la piscina, o si te pone en posesión de la vivienda y a ellos les saca esposados o no. En los, en Ahí los tú puedes casos de llamar al seguridad, vecino, oye, mira, dile al señor policía, eso es, al picoleto, que esta eso casa es es. mía, tal, pero no puedes aportar más pruebas, como por ejemplo una nota simple de que es tuyo, el gasto eléctrico, etcétera. Ahí la cosa va a depender en los casos de segunda residencia, de segunda morada, el que eso se considere un allanamiento y por lo tanto obtengas la posesión inmediatamente con una actualización, con una actuación policial ipso facto. Bueno, generalmente, por supuesto, testimonio de los vecinos que le pueda servir como indicio a la gente para actuar, y luego, desde luego, también la voluntad de la gente. ¿Eh? Si el agente ve una situación compleja, ve una familia ahí dentro, ahí hay dos niños, ahí hay un anciano, ahí hay un tal, te va a animar a que presentes denuncia en comisaría para llevarlo al día siguiente al juzgado de guardia. Incluyendo en esta denuncia, pues efectivamente, que los vecinos, fulanito y menganito, que viven allí todo el año en la playa o en la montaña, pues que saben perfectamente que es que tú vas allí con tu familia por temporadas, ¿vale? Bueno, y ahí, insisto, siempre la prueba que vas a tener va a ser mucho más débil, pero si razonablemente puedes decir que aquello es una segunda residencia, lo normal es que salgas de allí con un auto de cautelares, Ya. del juzgado de guardia, Y ¿vale? yo aquí mi recomendación siempre es que si tienes una segunda residencia, le pongas alarma para poder presentarte en ella o mandar a un familiar que viva cerca. Por supuesto. O sea, quiero decir, vamos a ver, evidentemente, estoy pensando en dos ejemplos en los que ni siquiera hay una alarma, claro, lógicamente. Es que si tienes alarma,
Ahí hay actuación inmediata, son pillados prácticamente infraganti. La alarma en estos elimina la mayoría de los problemas, claro. Claro, es que Pero llegas una semana después y ya tienen, como has dicho tú, al abuelo, ya tienen las camas de los niños y entonces ya se complica todo. si están instalados, es mucho menos probable una actuación policial directa. ¿Vale? Si están instalados, es mucho menos probable una actuación policial directa. Otra cosa, ¿qué me dices de ese término que los medios de comunicación han puesto de moda? El inquiocupa. Para mí el inquiocupa es un inquilino que ha dejado de pagar, o sea, de toda la puta vida. Es decir, el carota que ha dejado de pagar el alquiler y que hay que lanzarle, un inquilino moroso. Pero ahora le llaman inquiocupa y parecen todos como si fuera una nueva figura. ¿Qué es eso? Vamos a ver, este término que, por cierto, aparte de que me parece horrible, yo no lo uso, o sea, y lo verás, o sea, es decir, en Twitter o cuando hablo, cuando tal, yo lo evito usar como la peste porque verdaderamente no me gusta nada, ¿vale? Bueno, esto es el inquilino moroso de toda la vida, ¿eh? Lo que ocurre, este término además no viene de la prensa. Este término lo crearon los propios afectados por Internet, ¿eh? A través de redes sociales. ¿Por qué lo crearon? Bueno, yo entiendo que como se vivía, y se sigue viviendo, pero se vivía ya una situación desbocada de temas de ocupación antes de la pandemia, pues resulta que a raíz de la pandemia empezaron a aumentar, y no poco, en lo que yo tengo visto, si bien hay que decir siempre que lo que yo tengo visto, lo que es mi propia estadística, obviamente es sesgado, o sea, si llega a mi mesa y si lo veo yo, es que el tren ha descarrilado, pero empezaron a aumentar muchísimo estos casos de morosidad arrendaticia, y encima pudieron acogerse, bueno, pues a los incidentes de vulnerabilidad creados por el gobierno, creando una situación terriblemente injusta. Y entonces, efectivamente, los propios afectados crearon el término inquiocupa, pues que trata de englobar este tipo de situaciones. Digamos, mi inquilino lleva sin pagarme 2 años, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas, o mi inquilino pagó el primer mes y nunca más se le volvió a pagar y tardé en echarle año y medio, que realmente se encuadran en situaciones de morosidad arrendaticia o incluso de estafa. Le dieron un poco el nombre para aumentar un poco el dramatismo y, digamos, arrimarse un poco a la sombra de la ocupación, que siempre parece como que es más importante. Oye, hemos hablado de los allanamientos de morada, incluso de las segundas viviendas, pero ahora vamos a hablar de las viviendas que efectivamente están vacías. Por ejemplo, las viviendas de bancos, porque tienen grandes bolsas de vivienda vacías. O, por ejemplo, un piso que yo tengo vacío que voy a rehabilitar o que estoy rehabilitando. O peor, porque esta gente son muy listos, que acabo de terminar la rehabilitación y le voy a colocar el cartel de se alquila. La situación cambia. Totalmente. En ese caso, hola Héctor, buenos días, ya sabes lo que me tienes que ir mandando, nota simple o escritura de compra, y vete abriendo el cerdito porque toca pasar por el juzgado con los correspondientes costes, ¿vale? Vamos a ver, en estos casos, la generalidad de la situación es que las fuerzas de seguridad del Estado te van a mandar bien a poner una denuncia, bien al juzgado de guardia o bien a hablar con el abogado, ¿vale? Esta es la realidad. Y por lo tanto, pues estas son las opciones. A menos que realmente tengas una alarma y te presentes ahí media hora después. Bueno, claro, por supuesto, evidentemente, si tienes una alarma, vas allí inmediatamente, ha sonado la alarma, les has pillado infraganti, hay unas fotos, vale. Y aún así, yo tengo un vídeo del mes de febrero que no tengo permiso todavía para subir a Twitter, pero lo tendré,
de un pueblo de Valencia. Unos ocupas desalojados una semana antes, que vuelven a la vivienda y tratan de tirar la puerta abajo con un hacha. Esto lo tengo grabado por los vecinos. Salta la alarma, los vecinos avisan a mi cliente, se avisa a la policía, y esos ocupas no fueron ni detenidos. No entraron en la vivienda, pero no fueron ni detenidos, porque según la fuerza actuante, aquello no era un delito perseguible de oficio, y por lo tanto mi cliente pues tenía que poner denuncia. Mi cliente estaba en la otra punta del país, por lo tanto simplemente se impidió la ocupación, efectivamente los ocupas fueron identificados, pero no fueron detenidos. Y aquí no había niños ni había absolutamente nada. Eran dos tíos con un hacha queriendo derribar la puerta, ¿vale? Este tipo de actuaciones escandalosas de las fuerzas de seguridad del Estado existen. Alguna, hace ya algún tiempo, pude postear con todo lujo de vídeos y de detalles, y salió incluso en televisión, un chalet aquí mismo en Aranjuez, en mi propia urbanización, ocupado a las 12 de la mañana. Lo ven los vecinos. Ya me acuerdo. Sí, sí. Lo ven los vecinos, avisan al propietario, que se planta allí media hora después. Al propietario lo que le dice hay dos gitanas con un niño. La policía lo que le dice al propietario es que se vaya al juzgado de guardia a poner una denuncia. Es decir, que se vaya a que le den mucho por el culo a año y medio de procedimiento. Los vecinos de la urbanización montamos una concentración aquella misma tarde a las 7. Se desplegaron 8 policías para defender el chalet con las ocupas dentro. Y afortunadamente, tal fue el lío que montamos, que se plantaron las cámaras de los programas estos mañaneros, de Ana Rosa y de Telemadrid y tal, porque si no, yo digo que la policía de Aranjuez detiene a este señor, y a los demás nos pega. No, te lo digo de verdad. O sea, no te lo estoy diciendo de broma, y cuando subí todo aquello al Twitter tampoco lo estaba diciendo de broma. No, si es que allí, es la España cañí, macho. Lo que hizo variar la situación fue que se plantaron 3 cámaras de televisión allí delante. Y entonces ya de pronto, mágicamente, cambió el derecho, y lo que no se podía hacer por la mañana, y mire usted, váyase al juzgado, ya se podía hacer a las 8 de la tarde, con un centenar de vecinos protestando y 3 cámaras que iban a grabar si detenían al propietario. Bajo mi punto de vista, si no están las cámaras, el propietario acaba detenido. Y desde luego el propietario, tal y como estaban los ánimos, hubiera sido detenido, y más de uno y más de dos nos hubiéramos llevado a un porrazo. Claro, porque el propietario hubiera defendido su propiedad y se hubiera llevado. No, bueno, es que el propietario intentó saltarse el cordón policial para entrar en su propio chalet 2 veces. Claro, estaba defendiendo su propiedad. Es que es casi obligación. Ya sabía lo que había, porque había hablado conmigo desde aquella misma mañana. O sea, es decir, básicamente te han mandado a tomar por saco. Básicamente te han mandado a tomar por saco. Como no salgan hoy, no salen. Finalmente las acabó sacando la policía, pero vamos, que el primer impulso de la policía, desplegar allí 8 tíos delante del chalet, para que no nos acercásemos ni el propietario ni los 80 100 vecinos que estábamos allí protestando. O sea, esto es la realidad. Oye, otra cosa.
Eh, también circula por Radio Macuto, o sea, Twitter, eh, la estrategia de, seguimos con las viviendas vacías, de dejar una pistola o una escopeta de caza en un piso que tengas vacío. De manera que si te lo ocupan, claro, la Guardia Civil dice, coño, los ocupas son chusma, eso lo sabemos todos. Pues chusma con un arma, delito. Y entonces que la Guardia Civil sí que entre, les eche y te ponga en posesión de la vivienda. ¿Qué tienes que decir de esta ocurrencia? Como en tantas otras cosas de Radio Macuto, ¿eh? Hay que tomarse la molestia de rastrear un poco esto, de dónde viene, si tiene el respaldo de alguna sentencia o por lo menos de alguna vivencia concreta, ¿vale? Vamos a ver, esto es una chorrada. Una chorrada. Es una parida, ¿eh? Esto es una parida. Vamos a ver. Supongamos que efectivamente a mí se me ocurre la santa idea, de dejar efectivamente la escopeta de caza en un pisito que he comprado por ahí como inversión, ¿vale? Y resulta que me lo ocupan, ¿vale? Y tengo todavía más la santa ocurrencia de llamar a la Guardia Civil local, diciendo que es que ahí dentro está mi escopeta, ¿vale? Vamos a ver, lo más probable que ocurra es que la Guardia Civil acuda, y además actúe. La actuación de la Guardia Civil va a consistir, efectivamente, en hacerse con mi escopeta, mandarme al juzgado de guardia a poner una denuncia contra los ocupas, y además cascarme un multón de los de dejar en calzoncillos por infracción del reglamento de armas. El control de armas significa que las armas estén controladas, no que las tengas en la guantera del coche, en el pisito que acabas de comprar, o, yo qué sé, enterradas en esta casita de aperos que tienes por ahí. Las armas se guardan en tu domicilio. Y eso nos lo dice específicamente el reglamento de armas. No es un invento de por ahí. Y si las armas no están en tu domicilio, tienes un problema tú de orden administrativo. O sea, la Guardia Civil te entrega el arma, pero los ocupas se quedan dentro. Yo no he dicho que te entregue el arma, cuidado. Bueno, te entrega la incauta, se apodera del arma. La pone a salvo de la chusma, pero los ocupas se quedan dentro. La ponen a salvo de la chusma y del jodido irresponsable que la va dejando suelta por ahí. Y ojito, porque el arma no solamente tiene que estar en tu domicilio, sino que tiene que estar en tu domicilio en unas condiciones muy determinadas. Cuidado, que aquí no vale cualquier cosa. Que si lo que tienes es una pistola, tienes que tener tu cajita fuerte para guardarla. O sea, cuidado con este tipo de magufadas. Vale, bueno, pues se han metido ocupas en un piso que tenemos vacío y la policía no les ha echado. Porque nos hemos enterado tarde y estaban instalados, etcétera. ¿Vía penal o vía civil? Hace unos años, al principio del problema ocupa, estaba muy de moda la vía penal. Bueno, vamos a ver. La vía penal, claro, se puso de moda muy rápido y lamentablemente sigue estando de moda, ¿vale? Se puso de moda muy rápido debido a dos factores fundamentales, ¿vale? Primer factor, a la gente no le entra en la cabeza y lo primero que piensa un particular cuando le han ocupado la casa es poner una denuncia en policía o en guardia civil, ¿vale? Segundo factor, que fue fundamentalmente el factor que conocí yo, en esta ocasión del lado oscuro. Los bancos y las grandes tenedoras, con pocas excepciones,
que también se pueden comentar y también hay que decirlas a lo mejor, por ejemplo Sabadell, por ejemplo BBVA, prefirieron masivamente, y todas siguen prefiriendo de modo masivo, la vía penal, en primer lugar porque les ahorra tasas judiciales, y en segundo lugar porque en la mayoría de las ocasiones les ahorra el procurador, ¿vale? La vía penal es inadecuada, porque en primer lugar no obtienes una sentencia ejecutable directamente, es decir, tienes que esperarte a que sea firme para su ejecución, con lo cual la apelación te destroza en plazos. Y luego, segundo, el proceso penal tiene cantidad de limitaciones, porque no es tan fácil. Hay muchas cosas que cumplimentar antes de cargar a una persona con un antecedente penal. Entonces, bueno, hasta aproximadamente, sí, hasta el año 2020, un cierto porcentaje muy elevado de los ocupas que eran llevados por vía penal incluso salían absueltos. Y esto sin contar con los retrasos del proceso. Mira, aparte de, por supuesto, algunas sentencias que llegué yo mismo a poner en Twitter, ¿no? De cómo Sareb ni siquiera había logrado probar que era dueña del inmueble. Ni siquiera lo había logrado probar, ¿no? ¿Por qué? Porque la vía penal es diferente de la civil, aquí hay cosas. Esto, ya digo, que este tipo de defensas del Ocupa basadas en tecnicismos, no se ha logrado probar la propiedad del inmueble, no se ha logrado probar que el propietario requiriese al Ocupa a que se había ido, el juicio es nulo porque, y esto te lo dice la audiencia provincial un año después, el juicio celebrado es nulo porque realmente ese abogado que estaba allí hablando no tenía procurador, no estaba presente la parte y por lo tanto no se le debió haber permitido actuar en ese juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas de modo masivo colaban hasta 2020. De modo masivo colaban hasta... Creo que fuiste tú el que me contaste que además, como el procedimiento judicial va contra los ignorados ocupas, ¿no? Sin nombre y apellido. De manera que luego puede haber una sentencia para echar al ocupa también sin nombre y apellido. Pero que en la penal, como iba contra un ocupa concreto, si luego cuando ibas allí a lanzarle resulta que estaba su primo, pues no había lanzamiento. Ahora efectivamente, sí. Ahora efectivamente voy a eso. Desde 2020 para acá se dio un fenómeno que se sigue dando, que yo llamo fatiga judicial, ¿vale? Es decir, jueces hasta las pelotas, ¿vale? Entonces, fatiga judicial, jueces hasta las pelotas, significa que muchísimas defensas de ocupas que prosperaban en 2019, sin que haya habido un solo cambio legal, ya han dejado de prosperar en 2020, ¿vale? Pero tanto en juzgados de instrucción como en audiencia provincial, ¿vale? Aún así, ¿en qué estamos? Estamos en la lentitud del procedimiento, en que no tienes una sentencia ejecutable desde el primer momento. Estamos en el problema de los terceros ocupantes. Pues lo que se hace es que efectivamente se venden las llaves, allí hay otro, y como no haya una comisión judicial bien dispuesta a lanzar, pues básicamente el asunto vuelve al juzgado para que se vuelva a ordenar un lanzamiento específico contra las personas, si es que se hace, porque antes efectivamente naufragaban un montón de ejecuciones de usurpación, de lanzamientos.
Ahora ya, pues lo que hace el juzgado es volver a ordenar el lanzamiento contra quien esté allí. Bueno, por esto la vía penal, pues en general es poco deseable. Luego, además, tenemos una ventaja en la vía civil, que es que efectivamente la puedes dirigir contra ignorados ocupantes. Aunque algunos juzgados siguen manteniendo una doctrina anterior a 2009 y te mandan en lo civil a la policía a identificarte al ocupa, perdiendo meses, esto ya no es así desde hace muchísimo tiempo. O sea, esto son doctrinas superadas desde hace muchos años. Y se puede admitir directamente a trámite contra ignorados ocupantes. Por supuesto, en fin, pues cada partido judicial es un mundo, cada juzgado es un mundo y cada sección de la audiencia provincial pues es un mundo y puede quedar por ahí alguna sección enloquecida. Pero ahora mismo, por ejemplo, en lo que yo trabajo, Madrid, Málaga, Valencia, Bilbao, por supuesto Toledo, por supuesto Segovia, etcétera. León, por ejemplo, últimamente se admite a trámite sin problemas mediante, o sea, contra ignorados ocupantes. No hay que identificar al ocupa, con alguna excepción, que siempre hay por ahí, bueno, algún juzgado de Móstoles, por supuesto el 14 de instancia de Madrid, pero bueno, en fin, como bien sabes, precisamente el 14 de instancia de Madrid inadmitió una tuya por dirigirla contra ignorados ocupantes, la volvimos a meter por otra parte mientras yo recurría a aquello a la audiencia provincial, y finalmente la última sección de la audiencia provincial que quedaba por doblar la rodilla ante el Tribunal Supremo en 2017 aprovechó aquel recurso para cambiar de doctrina y decía que aquello se tenía que admitir, si aquello fue además con un asunto tuyo. Claro, cuando se pronunció la audiencia, nosotros es que ya hasta habíamos echado a los ocupas. Sí, ya estábamos en posesión de la vivienda. Mientras avanzaba a duras penas en la apelación, el otro procedimiento ya había finalizado. Pero por ejemplo, hace relativamente poco, el año pasado en Mislata, todavía me encontré a algún último mohicano de por ahí que antes de admitir a trámite mandó a la policía local a identificar a los ocupas. La policía local fue 2 veces y no logró identificar a nadie. Bueno, tuvimos suerte. ¿Qué sucedió? Sucedió que la ocupa le estaba calando a la vecina de abajo. Y este pudo demostrar, y se aportó además un escrito y tal, pues con vídeos y con no sé qué. Y la vecina de abajo incluso llegó a demandar a mi cliente por los daños que le estaba generando la ocupa. Con todo esto se aporta al juzgado y mágicamente cambió la doctrina y se admitió a trámite contra ignorados ocupantes. Cuando previamente se habían pasado todos mis recursos y toda la jurisprudencia que yo les había adoptado por donde iban las toallitas. Bueno, pues afortunadamente imperó un poco de sentido común. Vamos a ver, los operadores jurídicos se pueden equivocar, pero no son robots. Imperó un poco de sentido común y se admitió contra ignorados ocupantes. Esto pasó no en Valencia capital, pero sí en la provincia de Valencia. El problema es que el sentido común hay algunos colectivos en los que no abunda mucho, y mi opinión es que entre los jueces y entre los LAG no es muy frecuente. Pero bueno, eso son cosas mías. Otra cosa, hace un par de meses estuvimos hablando, porque yo acababa de comprar un piso en Leganés, y estuvimos hablando sobre que a lo mejor te contrataba, que yo estaba negociando con el Ocupa y a lo mejor te contrataba, y entonces te dije, ¿cómo está ahora esto? ¿Cuánto se tarda ahora? Y bueno, menudo jarro de agua fría, porque me comentaste, no, es que ahora hay estas novedades, esto otro, ya en vez de 6 meses, ahora ya. Cuéntanos, ¿qué novedades ha habido en ese aspecto y en qué ha empeorado
el procedimiento judicial de desahucio por precario para que una SL, ojo, una SL, porque hay diferencias entre SLs y personas físicas, pueda desalojar a ocupas. Bueno, vamos a ver, todos los procedimientos de desahucio llevan empeorando desde el año 2018, ¿vale? Llevan empeorando desde el año 2018. Ahora mismo yo a una SL no le doy menos de una horquilla de 18-24 meses. Hay que tener, por supuesto, siempre en cuenta que estas horquillas de plazos que yo las doy con el único y primordial objetivo de quedar bien yo, ¿vale? O sea, dejemos esto claro, ¿eh? Si se desahucia en 14 meses, bendito sea Dios, menos que pesimista es Javier, ¿eh? San Javier, ya eres San Javier entonces. Claro, y si se desahucia en 20, pues bueno, esto ya nos lo había dicho el abogado, ¿vale? Pero ahora mismo un desahucio por precario de una SL, con retrasos acumulados de los juzgados, con los incidentes de vulnerabilidad que nos podemos encontrar, particularmente, bueno, pues el del COVID, que posteriormente se amplió también a la guerra de Ucrania, y que ahora mismo está vigente hasta el 30 de junio de 2023, pues efectivamente ahora mismo una SL se puede tirar perfectamente 24 meses. No es desconocido. Lo normal es que no llegue, pero no es desconocido. Y en algunos partidos judiciales concretos, mucho peor. Vale, joder, 24 meses es una barbaridad. Pero yo recuerdo que el gobierno Rajoy, casi en uno de sus estertores finales, hizo una reforma a propuesta, curiosamente, de Convergencia Unión y de Ciudadanos o algo así, una reforma por la cual, si tú eras persona física, el procedimiento se simplificaba. Y yo recuerdo que tú y yo hicimos la estratagema de que mis SL vendían el usufructo a una persona física que no tenía relación con la SL y era esa persona física la que, como era propietaria del usufructo, presentaba la demanda y lanzábamos al Ocupa sin problema en pocos meses, como si fuera una persona física. Bien. Pero tú me dijiste hace 2 meses que eso ya no colaba. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Lo que se hizo efectivamente en 2018, las últimas estertores del mandato de Mariano Rajoy, bueno, presentó el PDeCAT una proposición de ley potentísima, para reforzar el procedimiento de precario, ¿vale? Potentísima, que nos hubiera puesto en coche a todos, ¿vale? Aquello, tras la tramitación parlamentaria, lo que quedó fue que no se reformó el procedimiento de precario, sino que lo que se reformó fue el procedimiento bueno, lo que yo vine a denominar, y posteriormente, bueno, pues aquello lo denominó también más gente más importante que yo, tuvo éxito, tutela sumaria de la posesión, que era, bueno, pues la acción de despojo o el antiguo interdicto de retener y recobrar, ¿vale? Esta reforma efectivamente se le impusieron limitaciones, y se le dio un arma muy poderosa, que es que si inmediatamente no presentaba título el Ocupa, se dictaba un auto ordenando el lanzamiento, ¿vale? Y luego ya se resolvía en sentencia, pero con el Ocupa fuera del inmueble, ¿vale? Bien. Esto he dicho antes, y no lo he dicho por hacerme el sabio, que esto era el antiguo interdicto de retener y recobrar. Bueno, esto tiene una limitación que viene desde siempre, la recoge la actual ley de enjuiciamiento civil, pero también venía en la antigua, que es que no podía haber transcurrido un año desde la perturbación o el despojo de la posesión, ¿vale? Bien. El experimento
que hicimos, que fue arriesgadísimo y que ¿sabes? Y que lo tenemos por escrito tú y yo en los emails. Lo que pasa es que, claro, joder, cuando vas de 12 en 12, pues no te acuerdas, ¿eh? El experimento arriesgadísimo era la siguiente doctrina. Si yo soy propietario desde ayer, mi perturbación, la perturbación de mi posesión, ha empezado ayer, ¿vale? Y me da igual que el ocupa lleve allí 3 años, ¿vale? Este experimento, que lo llevamos a cabo, creo recordar que 2 veces, y nos salió muy bien, ¿eh? En las 2, bueno, nos salió muy bien en unas circunstancias muy concretas, ¿eh? Primero, ignorancia absoluta, absoluta de los operadores jurídicos sobre cómo tramitar esta acción reformada, que era prácticamente una nueva acción, ¿eh? Y segundo, falta total y absoluta de jurisprudencia de las audiencias provinciales. ¿Por qué? Porque la que había se refería a la acción de antes de la reforma, ¿vale? Bien. Y de hecho, yo metí estos 2 experimentos tuyos, ¿eh? Y el resto yo los seguí metiendo por precario normal. Y estos 2 experimentos, porque estaban hablados contigo y a ver, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que empezó a... Nosotros tuvimos, ya digo, toda la suerte del mundo en este sentido, porque básicamente, pues bueno, pues nadie sabía realmente el manejo correcto de esta acción, ¿eh? Y además, bueno, pues las defensas que tuvimos enfrente fueron muy débiles, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Bueno, aquí lo que ocurrió fue que mientras íbamos desalojando a estos ocupas tuyos y yo iba siguiendo todos los demás clientes que no eran Tristán el Subastero con el precario normal de toda la vida, porque para hacer ciertos experimentos hay que tener unas espaldas muy anchas, lo que ocurrió fue que empezaron a llegarme clientes, bueno, pues que venían rebotados de otros despachos que habían fracasado porque habían interpuesto esta acción, ¿vale? Y algún juez, bien de motu propio o bien a raíz de alguna defensa en condiciones, ya había empezado a decir que, oiga, que la limitación del año no se interpreta de esta manera que usted dice. Y más aún, resulta que es que, aquí ya habíamos desalojado a los 2 tuyos, resulta que es que en alguna ocasión me tocó defender alguna defensa, creo que fue en el año 19 ya, a algún ocupa, y resulta que es que efectivamente me prospera contra esta tutela sumaria de la posesión por este mismo argumento. Básicamente, bueno, además de todo esto encima, las audiencias provinciales empezaron a pronunciarse, y empezaron a decir, afortunadamente no me tocó a mí en ningún asunto mío, porque solamente cogí los 2 tuyos con esa doctrina, digamos, sui generis, y empezaron a dejar bien claras las limitaciones de esta acción de tutela sumaria de la posesión, ¿vale? Por lo tanto, lo que hicimos en aquel momento, ya en su momento tenía riesgos. Prueba, coño, que solamente llevé así los 2 tuyos, el resto fueron todo por precario, yo lo sabía, tú lo sabías, todo el mundo lo sabía. Es que ahora mismo directamente sería kamikaze. Ahora mismo sería kamikaze. Yo tengo ahora mismo tres sentencias muy recientes, defendiendo yo en las 3 al otro lado, que directamente abogado mercenario. Mercenario. Mi gato es de gustos caros. Mi gato es de gustos caros.
O sea, y efectivamente es que no hay por dónde cogerlo. O sea, si el Ocupa lleva más de un año en el inmueble, lo siento, querido amigo inversor, pero te toca irte al precario de toda la vida de Dios. La tutela sumaria no es para ti. Es más, tal y como han devenido las cosas, tal y como han devenido las cosas, prácticamente olvídate de la tutela sumaria. ¿Vale? Tal y como han devenido las cosas. Oye, dos noticias, una mala y una buena. A ver, La mala es que esa conversación que tuvimos sobre un ocupa gitano de un piso de Leganés que acaba de comprar, al final no te voy a contratar. ¿qué le vamos a hacer? La buena es que es porque he llegado a un acuerdo con él y el lunes que viene, previa entrega de una cantidad de dinero en efectivo, se va a ir y yo voy a poder poner mi puerta acorazada y mi alarma. Vamos a ver una cosa. O sea, es decir, eso son buenas noticias. O sea, yo lo que quiero es tener clientes millonarios y que ganen dinero. Los problemas ya vienen solos. Y por supuesto, evidentemente, acudir a mí o a cualquier abogado por un tema de ocupación tiene necesariamente que ser la última opción, previo a haber agotado razonablemente todas las opciones razonables posibles de acuerdo, incluyendo, pues como en este caso, darle dinero. Y O yo siempre digo sea, que lo primero es el acuerdo, el darle dinero. Aunque te revienta, hay gente, tontos lavas, que dan mucho dinero. Yo siempre digo que hay que dar 1.000, 1.200, hay que dar poco dinero para que no se acostumbren ahí a que sea su modus vivendi, pero es mucho mejor eso que un procedimiento judicial, sobre todo que ahora, oye, nos acabas de decir que es que a una SL está entre X meses y 20 meses o 24 meses. ahora mismo la Coño, es que cosa, eso, ahora traducido en mismo, alquileres mensuales a 800 euros al mes, pues al final es mucho dinero. El que dejas de ganar por no haber llegado a un acuerdo. hombre, claro, naturalmente. Es que, lógicamente, o sea, lógicamente, ya digo que a mí es verdad, siempre les digo dos cosas. Lo primero, agotar todas las vías razonables de llegar a un acuerdo. Segundo, vamos a ver, estas vías razonables se agotan en un mes, dos como máximo. Sí, O sí, sea, no sí. me vengas, no, es que compré hace 6 meses y el Ocupa, pues es que no se ha querido ir. Hombre, por Dios, chico, has perdido Hay gente cinco o muy seis parada. meses Hay de gente muy parada, muy rentabilidad. parada. Y luego, además, una tercera. Eh, el hecho de iniciar el procedimiento judicial de desahucio no pone fin a la negociación, no tiene por qué poner fin a la negociación. Simplemente es pues que estás negociando con la pistola cargada encima de la mesa. Lo que pasa es que Ya está. yo pongo toda la cara en el asador. Y cuando ya hemos iniciado el procedimiento judicial, es porque ya el tipo he visto que es imposible. Si veo que hay posibilidades, no lo inicio porque sigo dando la matraca. Lo que pasa es que, por ejemplo, los menos razonables suelen ser los gitanos, que se te largan con 10.000 euros y se quedan tan panchos. Te piden 10.000 euros. O te piden, Ya. luego te rebajan a 7.000. Y de 7.000 no salen. Y dices, macho, yo no te voy a pagar 7.000 euros, vamos, que es un sueldo, no fastidies. Te voy a pagar 7.000 Ya. euros. Y entonces son poco razonables y si ves que no hay manera, pues ya. Yo una vez, en general, Claro, cuando inicia el procedimiento judicial ya no. Pero oye, otra cosa, pero hay otra vía. Hay otra vía, que no es ni la judicial ni la del acuerdo, que es desocupa. así es. ¿Qué opinas de desocupa? Vamos Y a luego hay ver. otra más, y luego hay otra más, que también te voy a consultar. Vamos a ver, yo ignoro qué porcentaje de éxito tiene Desocupa, pero entiendo que debe ser bastante alto, ¿vale? Es caro, pero yo entiendo que tiene que tener un porcentaje, un porcentaje de éxito bastante alto. Bueno, frente a Ocupas, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene Desocupa? ¿Qué es lo que tienen estas empresas? Bueno, pues estas empresas lo que tienen es
la capacidad legal, si son empresas normales, no unos piratas de por ahí, ¿no? Pero si es, lo que tienen es la capacidad legal de montarte un control de acceso, ¿vale? Pero te Esto voy a decir una es, cosa. Perdona un segundo. ¿sí? Yo hice una prueba y lamentablemente no la hice con Desocupa, porque Desocupa, el problema de Desocupa, Ya, que me cae fenomenal, el problema es que ya, te cobran 2.500 o 3.000 euros por ya. intentarlo, pero no te garantizan el éxito y te lo cobran por adelantado y te dicen que si no consiguen, pues que con ese dinero te llevan el trámite judicial. Lo que pasa es que mis trámites judiciales yo creo que me los lleves tú, no creo que me los lleve un abogado al que no conozco y del que desconozco su ratio de éxito. A ver, Y entonces yo hice la vamos, prueba con otros. Y entonces, sí, para ese control de acceso yo no lo sabía, pero me enteré cuando me lo explicaron, yo tenía que conseguir la aceptación de la comunidad de vecinos. Y eso es. macho, una comunidad de vecinos que están deseando que se vayan los ocupas, resulta que luego les acojona firmar el permiso. Y en aquel caso mío, firmaron 2 o 3, pero ni el presidente de la comunidad, ni el secretario, ni nada. Y al final yo tuve que convencer a los de la empresa de desocupación para que con eso bastara. Porque los tíos me decían que si no hacían un control de acceso con la unanimidad de la comunidad, que la policía podía llegar y desmontarles el control de acceso. Joder, macho, yo es que No con eso la no yo creo que esas unanimidad, cosas, esa pero limitación no la conoce el común de la gente. no, no es la unanimidad de la comunidad de vecinos, ¿vale? Pero por lo menos que esté aprobado por los órganos comunitarios. O sea, sí que te lo tiene que firmar el presidente. Insisto, tienen la herramienta del control de acceso contra los ocupas, ¿vale? Ojo, no la tienen contra los inquilinos morosos, Claro, ¿eh? claro, Contra claro. los inquilinos morosos lo que tienen es, digamos, la espectacularidad de su despliegue, de su operativo, ¿eh? Y el tiempo que lo puedan mantener, Sí, pero que ¿vale? al final no le puede, al no tener control de acceso, no le pueden impedir la entrada y salida, con lo cual, Exacto, exacto, porque tiene título. Por lo tanto, contra inquilinos morosos, sin duda no. Contra ocupas, yo creo que tienen un porcentaje de éxito bastante alto, bueno, dentro de las limitaciones que puedan tener. Te digo, deben tener un porcentaje de éxito bastante alto porque el número de clientes inversores que acuden a mí después de haber tenido un fracaso con los desocupas es muy pequeño, ¿vale? Entonces yo de ahí deduzco que hay un éxito muy alto. Otro factor que me hace ver que tienen un éxito muy alto y una confianza muy elevada en su metodología, es determinados operativos que yo he visto, porque el propio Daniel Stebel de Desocupa los ha publicitado de todos los colores, muy mediáticos, en casos muy mediáticos, montados de un día para otro, y siempre, bajo mi punto de vista, con un riesgo altísimo para su imagen marca. ¿eh? claro, Claro, entonces, que arriesgue de esa manera su imagen marca, a mí me da la idea de que es que él tiene una confianza la muy, seguridad muy, muy, absoluta. muy fuerte en su metodología. Pienso en embajadores hace 3 o 4 días. Asunto que por cierto, me huele muy mal, Ya te lo oí y decir. lo he comentado públicamente. O sea, vamos a ver esto de que la vivienda es de la EMV, que está alquilada a la anciana, pero que la anciana no vive en ella, la vivienda está en pleno centro de Madrid y quien tiene que avisar de la ocupación a la anciana es la propia EMV. Vamos a ver esto porque yo tengo derecho a pensar cosas. Siempre pienso mal, ¿vale? O sea, esto Tú eres muy siempre mal es eso. pensado. Pero, por ejemplo, uno anterior, mucho más arriesgado, en Fuenlabrada, yo creo que fue en el verano, en Fuenlabrada, con unos inquilinos marroquíes o sirios que no se iban y eran inquilinos, ese operativo a mí me pareció arriesgadísimo. Y el tío lo coge bombo y platillo, tal y cual, desde la seguridad absoluta.
tiene una confianza muy, muy, muy elevada en su metodología, sobre todo teniendo en cuenta que un fiasco en uno de estos operativos que anuncia a bombo y platillo a nivel de imagen le tiene un coste muy gordo. Sí, sí. Él ¿Sabes? tiene mucha confianza. Oye, pero y hay una cuarta vía. Tenemos la judicial, luego tenemos la del acuerdo, luego tenemos la de desocupa y una cuarta vía es la de entrar a hostias, contratar a un tío. Claro, a ver, yo no soy tan violento como para poder hacer eso y mucho menos estoy cuadrado como para hacerlo con éxito. Pero a mí me consta que gente suficientemente agresiva entra, se lía a hostias y consigue que salgan por patas. Peligro de contratar a un tío de esos. Ya no hablo de desocupa que lo hacen legalmente, ¿eh? Hablo de contratar a un tío agresivo que entra, se lía a hostias y salen por la ventana. A ver, peligro de eso, que te vas al talego. O Vale, que te vas sea, al talego si quiero sale decir, mal. ¿te parece? ¿Eh? Peligro de Vamos a ir ver. al talego si sale mal. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a Los ver, gitanos vamos a no ver. son muy de ir a la comisaría a denunciar que les han puesto un ojo morado. No, bien, bueno, vale, de acuerdo. Veamos, veamos. Em, por definición, cualquier persona, me suelo referir más a las mujeres porque es más común en estos casos, ¿vale? Pero por definición, cualquier persona que entra en contacto con un servicio social, ¿eh? Eh, cuenta con asesoramiento mínimo, ¿eh? Para, bueno, primero, por supuesto, no volver a ser un miembro productivo de la sociedad nunca más, ¿eh? Eso por supuesto. Esto está Eh, claro. y en segundo lugar, para meterte en un lío, ¿vale? Durante, no de entrar a hostias, pero durante el año 2022, yo tuve 8 casos de propietarios denunciados, ¿eh? Por mucho menos, o sea, por mucho menos. Nadie entró a hostias con unos albano-kosovares, ¿vale? Eran todo casos de el ocupa se va y en lo que vende o no vende la posesión cambio la cerradura o simplemente le corto los suministros o tal. Eran casos de Sí. estos, ¿vale? En lo que llevamos de 2023, llevo 3 con un cuarto más que posible. ¿Eh? Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué va a ser? Es que le saludo desde aquí porque él sabe quién es. Llevo 3 con un cuarto más que posible. Estamos a 5 de abril, ¿vale? Y estamos hablando en estos casos, en todos, de ocupas que ya están fuera de la vivienda. Ocupas o inquilinos, que ya están fuera de la vivienda, que han abandonado la posesión, y que aún así se han ido a poner la correspondiente denuncia. ¿Vale? Fantásticamente asesorados, como has dicho, por los servicios sociales, que no están ahí para eso, pero que es lo que hacen. Por los abogados de oficio, etc, etc, etc. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Lo sacas a hostias. Vale, de acuerdo, muy bien. Tienes la posesión, maravilloso. Ahora, desde fuera del inmueble, vamos a ver qué posibilidades tienes de que no se planten en la policía o en el juzgado de guardia y te metan en un lío de narices. A mí de esto también lo que me da mal miedo. Almería, perdona, por favor. Al de Almería, porque es que hubo el verano pasado 2, ¿vale? Uno que fue el de Murcia, que fue el mismo con el martillo y lo sacó de allí. Este no se sabe cómo acabó, pero presumiblemente acabó bien. Y luego hubo otro en Almería con los albano-kosovares, que se fue al talego junto con los albano-kosovares. A mí, Cuidado. claro, a mí me Y da luego miedo el que el que esté dentro sea muy agresivo. Sabemos que hay etnias en España que lo son. Los que llegan de fuera para echarle sean agresivos y que al final haya consecuencias. Eso es lo que, porque si hay consecuencias,
ya no es que has contratado unos tíos para echarles a hostias a una familia. No, es que has contratado unos tíos y de resultas de ello, pues hay un navajazo, por ejemplo. Y eso es lo que... Porque eso ya estamos hablando, macho, de no es que te salga mal porque te denuncien a ti, no, que te sale mal que, como dices tú, vas al talego. Y eso Es es que lo que me... esas son muy gordas. Lo más gordo que yo he visto, yo de Albano Kosovares no he visto ninguno, ¿vale? Y además es que si yo me encuentro a un cliente imputado por una de estas, yo le voy a dar la atención en comisaría y rápidamente le voy a derivar a algún compañero que sea penalista mucho más potente que yo. No sabe cuáles son sus límites, ¿no? Pero yo, la más gorda que yo he visto y que yo he llevado fue un señor que compra un inmueble con un contrato de renta antigua, ¿eh? Y creyéndose más listo que nadie y aprovechando que la señora se va al pueblo el fin de semana, ¿eh? Cambia la cerradura y mete dentro unos peruanos, ¿vale? Por supuesto, la buena mujer recuperó la posesión del inmueble ipso facto, ¿eh? A este señor le condena el juzgado de lo penal de Julián Camarillo a 26 meses de prisión, es decir, ve preparando el cepillo de dientes, ¿eh? Y la audiencia provincial tuvo a bien, en atención a las circunstancias, rebajar la condena a 23 meses de prisión. Para que no Que es entrara. por poco. Que es no vas a entrar, Pero vamos. pero poca broma con esto, ¿eh? Aparte de, por supuesto, pagar una cerradura nueva. O sea, es Para decir, que tenga más cabeza la próxima vez. Te quería comentar una cosa también, ya saliendo del tema de los ocupas y entrando en el tema de los inquilinos. Hace un año o año y medio o 2 años, un amigo mío, que creo que conoces bien, que se llama Inversius, o así le llamamos en el nicho del negocio de las subastas, me mandó unos audios bastante cachondos que le habían mandado a él por WhatsApp. Gente que había optado a alquilarle pisos, este tiene pisos por toda España, y a los que él había rechazado. Entonces había el audio de una tía diciéndole, pero a ti qué coño te importa si yo vivo de las subvenciones, yo no tengo por qué trabajar mientras junte 1.500 euros al mes para poder pagarte el alquiler, tú no tienes por qué rechazarme como inquilina. Otro decía, sí. pero tío, eres un cabrón, pero ¿cómo puedes ser tan desalmado? ¿Solo porque yo sea manco no me vas a alquilar el piso? Porque, a ver, Inversius pues se sinceraba con ellos y les decía el verdadero motivo, en vez de decir no te acepto como inquilino, les decía el porqué. Entonces, a mí en su momento me pareció, joder, macho, qué desalmado. Pero luego realmente lo he pensado y digo, coño, es que realmente se empieza a poner en España peligroso alquilar a gente que el día de mañana sea susceptible de ser declarada en riesgo de exclusión. Cuéntanos exactamente cuál es el peligro de alquilar a alguien susceptible de ser considerado así. Bueno, los audios de Inversius, yo no he oído los audios de Inversius, sino que yo he oído a Inversius relatando los audios de Inversius, ¿vale? En un evento inmobiliario a final del año pasado. Bueno, de estas cosas que a Inversius yo le había llevado algún tema y resulta que en el evento inmobiliario coincidimos. Oye, que soy tu abogado. Me pasó en ese evento inmobiliario con 4 o 5 que no me conocían en persona y lo conocí en persona allí, pero bueno, este lo contó. Además estaba Miguel Ángel, que lo conoces tú muy bien, sentado a mi lado y Inversius enfrente. Vamos a ver. El salario mínimo interprofesional es absolutamente inembargable, ¿vale? Ahora mismo el salario mínimo interprofesional está en 1.100 euros al mes, ¿vale? Complejo. Es decir, alquilar a alguien que no tenga un salario
significativamente superior a esto, es complejo y es muy arriesgado. No te digo nada ya, no te digo nada ya, si esos 1.500 euros al mes que junta esta, vienen de diferentes ayudas, ¿vale? Ahí el problema no es que vaya a ser inembargable, a lo mejor si se computa por el total, el juzgado permite que embargues algo, sino sobre todo que es que te va a declarar una situación de vulnerabilidad. Y entonces, ahora mismo, desde el año 2020, tienes una situación de vulnerabilidad no, que es que se viene renovando cada 6 meses en estos casos. Es verdad que como este incidente de vulnerabilidad se diseñó con muy mala idea y por gente que sabe mucho de desahucios y del día a día en el juzgado, pero se diseñó en un momento en el cual había 50 diputados que se lo podían haber llevado al Constitucional, tuvieron que darle garantías judiciales. ¿Vale? Primero, decide el juez, no es como otros incidentes que los decide el secretario judicial y además es automático, el secretario judicial no puede decidir, está obligado. Y además también entra en juego la propia situación personal del ejecutante, del propietario. Y además de todo lo anterior, encima hay previsto un régimen de compensaciones que da el gobierno a estos propietarios, ¿vale? Pero aún así, hay particulares, y yo he tenido y tengo vivos un par de casos que directamente en un incidente de estos son indefendibles. Son indefendibles. Claro, uno porque de ellos. Porque tienen 10 pisos, porque tienen mucha pasta, uno de porque ellos, son SLs. Uno de ellos. Bueno, si eres SL, vas muy vendido. Si eres SL, lo único que te queda es atacar la propia vulnerabilidad del otro, ¿vale? Y tratar de irte a la letrita de la ley. Oiga, aquí no hay ERTE, aquí no hay situación de desempleo, aquí no hay situación de cuidados que sea consecuencia de la pandemia de Wuhan o de la guerra de Ucrania, ¿vale? Y a ver con eso a dónde vas. En algunos juzgados ya sabes de antemano que te va a ir muy mal, por ejemplo en todo el corredor de Henares, por decirte algo. Pero luego hay situaciones de particulares que de cara a un incidente de vulnerabilidad, lo siento, son indefendibles. Yo tengo ahora mismo 2 vivos y son 2 particulares y tengo sentencias de desahucio desde el año 21 y ahí dentro está el inquilino sin pagar un duro. Uno es dueño de todo el edificio. Oiga, señor, se terminó. O sea, oiga, señor, hasta que quiera el gobierno. Pero yo recuerdo que antes, esa situación de vulnerabilidad, simplemente el ayuntamiento, servicios sociales decían, le hemos estado buscando casa, pero no la encontramos, se mantiene la vulnerabilidad. Pero una vez ya se había retrasado X meses por la situación de vulnerabilidad, luego tú presentabas un escrito diciendo, bueno, pero es que estos tíos ya no le han encontrado casa, pues que ya es problema de ellos. Ese incidente al que tú te refieres sigue vigente, aunque ahora está en desuso porque prefieren el del Real Decreto. Ese incidente al que tú te refieres sigue vigente. Ese incidente al que tú te refieres es absolutamente inconstitucional. O sea, viene a significar lo siguiente. Servicios sociales manda un fax al juzgado diciendo que esa gente es vulnerable y automáticamente, sin que tú puedas decir nada y sin que el propio letrado de la Administración de Justicia tenga otra opción, el LAJ suspende el lanzamiento. Durante 2 meses si eres un particular y 4 si eres empresa. Porque si eres empresa, capitalista, malvado, te suspenden más, ¿vale? Este incidente absolutamente vergonzoso, que viene desde el año 2018, fue el primero que se puso. Bueno,
Simplemente es que no había en el Congreso 50 diputados que se llevasen eso al Constitucional, ¿vale? Pero ahora yo ya de lo que te estoy hablando es del actual, el que ahora mismo es una verdadera losa y un verdadero problema. Lo vienen El que van cada renovando 6 meses renovando. excepcionalmente de 6 meses en 6 meses, ¿eh? Y ya te digo, yo tengo 2 casos vivos desde 2021. Uno, el que es dueño de todo el edificio. Otro, una señora de Majadahonda, que cuando le dije, vamos a ver, dame papeles, porque esto, ahora te hablo de ello, frente a un particular normal no prospera, solamente causa retraso, ¿eh? Y la señora me dijo que mejor no enseñar papeles. Ella misma me dijo. Ella misma me lo dijo, ¿eh? Que mejor no enseñar papeles. Vale, no sé, vale, no pregunto, me imagino que hay por ahí, yo qué sé, una al mes o de lo que sea, ¿eh? Y ya está. En estos 2 casos, ciertamente, están cobrando la ayuda del gobierno, ¿eh? Que se da a los propietarios en esta situación, la compensación que da el gobierno, pero en estos 2 casos ahí dentro va a estar el inquilino, ¿eh? Sin pagar un duro hasta que decida el gobierno. O sea que al final, Inversius, el desalmado, tiene razón. Si vigilas bien a quién le alquilas, te puedes evitar incidentes de vulnerabilidad. Bueno, vamos a ver. Inversius el desalmado, simple y sencillamente lo que está haciendo es reaccionar de modo prudente y de modo lógico a las modificaciones legislativas y al riesgo legislativo que tenemos aquí. Exactamente. O sea, esto es lo que Reacciona está con haciendo. racionalidad. Con O sea, racionalidad. Vamos a ver una cosa. De estos pleitos ahora mismo que me están mandando estas aseguradoras de impagos, o la propia renta garantizada, ¿eh? O sea, de estos pleitos, que a lo mejor entre las aseguradoras y renta me suman, yo qué sé, 10, 12 al mes, ¿eh? El tema de renta garantizada es la leche, porque gestionan 4.000 viviendas y a mí llegan 40 al año, ¿vale? O sea, esto es una selección del inquilino brutal. Estos procedimientos, la muy abrumadora mayoría terminan sin vista, porque el inquilino no se opone, sin incidente de vulnerabilidad. Muchísimos de ellos termina el inquilino poniéndose al día, enervando o incluso entregando llaves voluntariamente y tal y cual. O sea, si he tenido, o sea, quiero decir, la selección del inquilino evidentemente lo es todo. O sea, que tienen un filtro buenísimo, un filtro... Tienen un filtro buenísimo, desde luego, para los tiempos que corren, O sea, evidentemente que el filtro es todo, evidentemente, Y por supuesto que evidentemente estas medidas del gobierno, vamos, está más que claro, no tienen como objetivo favorecer el acceso a la vivienda. O sea, estas medidas del gobierno tienen como objetivo mantener a las poblaciones que ya están censadas y que ya están viviendo en determinadas zonas y en determinadas ciudades, mantenerlas censadas ahí. O sea, hay un interés político, directamente te lo digo, mantener a un montón de poblaciones censadas en zonas como Lavapiés, por ejemplo, en zonas tales como todo el centro de Madrid, en zonas tales como zonas que ahora mismo están en alza dentro de Madrid, por ejemplo, los bordes de la M30, fuera de Madrid, por ejemplo, Parla. Hay un interés directo en mantener esas poblaciones censadas allí y votando allí.
porque es el control. Eso me suena a Es, teoría de la conspiración. no es una teoría de la conspiración, es simplemente mantienes a un montón de gente que son bolsas de votos tuyas, en los grandes municipios, que es donde está la pasta para gestionar. Joder, macho, eso suena fatal. Eh, Oye, otra pregunta. Eh, Hablando de cambios legislativos. Antes, históricamente, el desahucio en España había sido un desastre y en España la gente no alquilaba sus viviendas, ¿vale? Luego, creo que fue en el 2007 o 2008 que Zapatero introdujo el desahucio express, creo que se llamaba, que era, bueno, pues facilitar y agilizar mucho el procedimiento de desahucio, que pasaron de durar un año y medio o tal creo recordar que en 6 meses. Aunque luego eso se haya estropeado porque luego va habiendo siempre, siempre los jueces se las arreglan para que luego la cosa se estropee. Pero en 2018 llega al gobierno Pedro Sánchez y entonces empieza a haber una serie de cambios legislativos que se cargan otra vez el sistema. Empieza a meter palos en las ruedas. ¿Cuánto? O sea, no te pido la enumeración de esos cambios legislativos, sino cuánto ha empeorado. Es decir, antes de esta última legislación se desahuciaba en 6 meses, ahora en 4 meses, inquilinos por falta de pago, ¿eh? Ya no hablamos de ocupas, sino inquilinos por falta de pago. Vamos a ver. Vamos a ver. Antes de 2008, antes de la llegada de Zapatero, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque además me gusta mucho ponerlo. Mi primer pleito, que por supuesto fue un procedimiento de desahucio, y por supuesto me lo encargó mi abuela, no podía ser de otro modo, donde no tuve oposición de ningún tipo en Madrid. En el año 2003 lo puse, en 2004 se celebró. Ese procedimiento tardó 13 meses, ¿vale? Sin oposición. Bien. Llegó el año 2008 y efectivamente estábamos desahuciando en Madrid capital inquilinos por falta de pago sólidamente en 6 o 7 meses. ¿Vale? Sólidamente 6 o 7 meses. Yo podía decir 6 o 7 meses y quedar bien. ¿Vale? Incluso un caso excepcional, por decirte una cosa, ¿no? Yo he llegado a hacer un desahucio en 2 meses y medio, ¿vale? Wow. Claro, uno, ojo, cuidado, que nadie diga, no, es que este abogado dice que... No, uno. Un desahucio solo y no lo volveré a ver, porque se dieron todas las dudas posibles, ¿vale? Ahora mismo, en 2018, bueno, se introduce este primer incidente de vulnerabilidad, que es el automático, y ya pasamos de 6 a 8. ¿Vale? Ya pasamos de 6 a 8. Ahora, con el incidente de la pandemia de Wuhan, que se viene extendiendo cada 6 meses, y contando pues, con que se gane y con que el arrendador sea normal, yo digo de 8 a 10. Joder, macho. Yo digo de 8 a 10. Yo digo de 8 a 10. Y ya te digo que bueno, tengo por ahí 2 casos excepcionales de particulares que se están comiendo la vulnerabilidad porque les ha tocado. Sí, bueno, esos son casos extremos, pero que un particular que alquila una vivienda que compró como inversión haya pasado de 6 meses a 10 meses, es decir, casi el doble, ya es tela. Ya no digamos, seguramente, si habláramos de SLs, todavía sería peor. Es extremadamente grave. Es que es extremadamente grave. Es que es extremadamente grave, es que es gravísimo. Entonces, ahora tú con esto, cuando ya tienes que tener en cuenta y computar este riesgo legislativo que tienes, ahora tú dime un contrato que tengas que renovar ahora, ¿a qué precio lo renuevas? Claro, sí. ¿Y a Cuando quién? sabes, Ahora ya tienes que mirar el precio, porque luego no te van a quién? dejar de año en año ir aplicando el IPC, y a quién, con lo cual han dejado a bolsas enormes de población sin acceso a poder alquilar. Con lo cual, más ahora, cuando encima no lo puedes hacer líquido tan fácilmente, porque el contrato dura 5 años, y el artículo 34
de la ley hipotecaria, pues también nos lo estamos pasando por ahí, esté o no esté inscrito el contrato, el propietario nuevo, si lo adquiere, se come esto, ¿vale? Porque el contrato sobrevive a la compraventa, con lo cual las dificultades para en un momento dado volver a hacer líquido ese inmueble o hacerlo líquido si lo necesitas, pues son mucho mayores. Claro. Bueno, pues ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es, evidentemente, que escalan los precios. Claro, Que sí, sí. escalan los precios. Bueno, Que escalan los precios. pues hemos llegado a la última pregunta, que no va a ser de desahucios, que es tu especialidad. Pero es que, Pues que sea facilita. no, pero es que tú prácticamente tú misma la has introducido porque hace 2 días lo comentaste en Twitter. Y resulta que como yo había publicado un vídeo sobre esto mismo, pues dije, coño, y te contesté. Vale, el tema es que has descubierto en Chichón, no sé si por algún cliente tuyo o algo así, que alguien ha tenido la ocurrencia de una parcela enorme, segregarla no registralmente, sino dividirla físicamente, me imagino que con vallas, en 8 unidades más pequeñas, las ha vendido. Ojo, no ha hecho la división, no ha hecho la segregación registral, sino que las ha vendido y la gente ha construido ahí sus casas. Vale, yo ya Sí, publiqué un vídeo contando los peligros de esto. Pero es que sí, además tú traes el ejemplo en ese Twitter, en ese tuit tuyo, de que uno de esos peligros se ha materializado porque uno de esos tipos ha sido embargado. Con lo cual no ha sido embargada un número de finca registral, sino la participación indivisa de la totalidad. ¿Qué significa efectivamente. exactamente eso y qué consecuencias puede tener para ese individuo o para todos? Bueno, esto está pasando en Chinchón, pero está pasando en muchos más sitios aparte de Chinchón. Eh, particularmente los lugares colindantes o cercanos a la Nacional 3 y a la Nacional 4, ¿vale? Yo lo he visto, y lo estoy viendo. Y bueno, está pasando en bastantes casos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que alguien, y encima además resulta que es la administración, ha metido un embargo de 20.000 euritos contra la participación que tiene este señor en el total de la finca registral. ¿Vale? Estas fincas, estas parcelitas que ha hecho allí con vallas y construyéndose las casitas, no están registradas porque están absolutamente fuera de ordenación y no se pueden registrar. Entre otras razones porque las parcelitas resultantes son demasiado pequeñas. Con lo cual, notas de calificación negativa de registro, pues todas las del mundo. ¿Vale? Bueno, Vamos a ver, ¿qué es lo que... vamos, y de hecho, yo lo que estaba viendo hasta el momento, claro, ante mis atónitos ojos, todo iba bien. Incluso se vendían aquellas casitas en documentos privados, tal y cual, ¿no? Todo iba, ¿no? O sea, la participación proindivisa se vendía registralmente, pero luego la casita y tal en documentos privados. Vale, todo iba fenomenal. Yo, iluso de mí, y además debería haberlo visto claro muchísimo antes, yo lo que pensaba es que dentro de 15 o 20 años iba a haber bofetadas a cuenta de las herencias, a cuenta de aquellas herencias y de aquellas compraventas. Ya, pues no. Pues lo que ha llegado ha sido un embargo de Hacienda, que ha embargado el total de la finca registral, claro. en la proporción de este señor, ¿vale? Lo cual incluye toda la finca registral, el suelo, las vallas que dividen estas parcelitas, las casitas en sí, absolutamente todo, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues vamos a ver, si esto llega a subasta, solamente hay un tipo de inversor que se vaya a lanzar a comprar una participación, esta participación proindivisa. Y yo conozco varios que como consigan adjudicarse esta participación, les va a hacer sudar sangre a los 8. Efectivamente.
qué es lo que puede ocurrir? Vamos a ver, todo tipo de cosas y todo tipo de diabluras. La más normal y la más lógica es, señores, he comprado esta participación pro Indivisa por 20.000 euros. Esto ahora mismo vale 80.000. Exacto. Se abre, Diez en mil fin, por, 10.000 por casa, venga, a pasar por caja. y si no meto la división de cosa común y vendo esta parcelita con todas las casitas construidas. En subasta. ¿Vale? Claro, en subasta, por supuesto. Sí, 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 sí. Digamos que esta es la natural y la más normal. La natural y la más normal. Un comentarista de Twitter, pues efectivamente dio otras posibilidades mucho más maliciosas en las que yo de entrada directamente, siendo un inversor, a lo mejor ni entraría porque no me hace ni falta, ¿no? No le hace ni falta al inversor que no está ahí para eso. Pero, por ejemplo, si esas casitas no son domicilio habitual, pues tomar la posesión de alguna de ellas con la llave y coger y alquilarla, por ejemplo. ¿eh? Pero con la básica y con la normal sobra para que alguien haga mucho dinero Sí, y sí. para que varios alguienes tengan entre manos un problemón de Eso es 3 pares de narices. como permitir que esa casa salga a subasta es como meter a una avispa en una colmena de abejas. Acaba Por con eso, todo. Al final, por eso, si este señor que le ha amargado Hacienda, me imagino que es Hacienda, o bueno, lo has comentado que es Hacienda, administrativa. eh, no puede pagar, no puede pagar. Yo le recomiendo a los 8 copropietarios que apoquinen, que cada uno pague la octava parte de 20.000 euros de la deuda y que eviten el problema. Pero vamos, que es hambre para hoy, pan para hoy y hambre para mañana, porque solo el hecho de haber comprado una octava parte indivisa de ese proyecto, ya, es decir, el riesgo va a permanecer así hasta que la situación se legalice, que para eso tiene que cambiar vamos, es que es imposible, urbanismo, tiene que cambiar, Teóricamente en el eso es ayuntamiento tendrían que cambiar ilegalizable. muchas cosas para que algo Eso así se es pudiera ilegal. legalizar. Eso es, vamos, urbanísticamente eso es ilegalizable por suicida. Yo es que les he dado exactamente el mismo consejo. O sea, es decir, paguen ustedes la deuda, ¿eh? Luego le metemos a este señor un procedimiento reclamándole esa deuda que hemos pagado en su nombre, ¿eh? Y se traba ahí un embargo sobre esa finca. Y luego se Pero reparte entre claro, los 8. Claro, sí, sí. vamos a ver, se reparte entre los 8, cuidado. Se traba un embargo sobre esa finca y se mantiene ahí el embargo. Porque si no hay acuerdo con el otro, estamos en las mismas. La salida que hay es la subasta. ¡Ojo! No, pero que quiero decir que se podría subastar esa octava parte indivisa y comprarlo Claro, los otros efectivamente. 7. También lo pueden hacer Efectivamente. eso en la subasta de Hacienda, conjurarse para ofrecer dinero y así por lo menos Claro. echan al futuro moroso, que si es moroso ahora puede que lo siga siendo y le sigan cayendo embargos, y le echan de esa comunidad de copropietarios. Pero el caso concreto es que tienen Sí, sí. un problemón como la copa de un pino. Ojo, ya lo tenían de base. Esto no ha Sí, sí. sido yo Esto no ha he sido más comprado que, aquí que terrenito y una de las cuatro posibles casas. cosas malas que No, les podrían ocurrir. Oye, nada. Javier, te quiero agradecer esta entrevista. Hemos estado, pues no sé si hora, ya lo veré luego, pero vamos, casi hora y media. Y te quiero agradecer tu tiempo y tu entusiasmo, porque tú te pones a hablar de desahucios y de cosas de tus temas jurídicos, macho, y la verdad que no te aburres. Eso te lo agradezco. No me puedo aburrir. No tengo tiempo, no. Yo te lo agradezco a ti, la oportunidad esta de salir en tu canal. Sé que tengo, lo que no tengo es tiempo, pero sé que tengo desde 2021 pendiente otro artículo para ti, para el blog, lo sé. Además,
Además, es un artículo en el que lo que quiero es no hablar de victorias, sino hablar de derrotas y dar terror a tus alumnos, Eso siempre, la verdad es que infundirles. eso mola mucho más. Los artículos para aterrorizar a la gente, esos son los que más molan. Tienen más audición. Y a ver cuándo y de dónde saco tiempo para poder cumplir con eso pronto. ¿Vale? Pues lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Héctor. Un Hasta abrazo. Hasta luego. luego.